Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al programa Tu Salud Primero del Hospital Nacional Daniel Lecides Carrión. Soy el doctor Julio Palacios, médico intensivista de esta sede, formado acá también en lo que corresponde a mi residencia. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante respecto al RCP o la reanimación cardiopulmonar básica de la comunidad. ¿Por qué este tema es tan importante? Y en algún momento algunos ejemplos cómo podríamos realizarlo. Hay que tener en cuenta que la parada cardiorrespiratoria o el paro cardíaco o paro respiratorio son dos entidades que usualmente van juntas, ¿no? La parada cardíaca es el cese de la función cardíaca como tal, el cese de los latidos, por lo tanto el corazón no puede brindar la suficiente sangre al cerebro, ¿no? Y lo que corresponde a la parte respiratoria es el cese de la función respiratoria, lo que corresponde a niveles bajos de oxígeno o simplemente sin oxígeno, por lo cual evidentemente va a generar complicaciones, sobre todo a nivel neurológico. Lo que corresponde a la parada cardiorrespiratoria, lamentablemente no contamos con un nivel estadístico importante en el Perú, hecha por hospitales o universidades, puesto que se necesita filtrar más con respecto a la parte estadística y epidemiológica, ¿no? Algo que verdaderamente tenemos que reforzar en todas nuestras instituciones a nivel nacional. Es importante entender que la incidencia mundial de la parada cardiorrespiratoria corresponde a nivel extrahospitalario de una de una incidencia de entre 20 a 140 por cada 100.000 habitantes. Aparentemente no es frecuente ver esta patología, sin embargo, cuando llegan las ambulancias, evidentemente nos responden o nos reportan que probablemente haya podido ser un paro, en el sentido cuando llega en emergencia. Sin embargo, la supervivencia de estas 140 personas lamentablemente solo oscila entre el 2 al 11%, una tasa bastante baja, en lo cual podría beneficiarse el paciente en el momento de que posiblemente le hubieran podido dar una RCP oportuna, un masaje oportuno. Esto lo comento porque es importante saber que en diferentes países, acá también en algunas experiencias cortas, en otros países se desarrollan temas de manera obligatoria como el RCP avanzado, ¿no? Y en las universidades, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque en centros de acopio debería tener de manera usual, bajo reglamento nacional, tener botiquín de primeros auxilios, así como también tener un desfibrilador externo automático, lo que nos ayudará más rápido a salir de la parada cardiorrespiratoria. Y son implementos en los cuales no se necesita mayor capacidad técnica para operarlos. Sin embargo, sí es importante reconocer que se hacen esfuerzos a nivel de instituciones, universidades, por ejemplo, bomberos, Policía Nacional, el mismo SAMU, perteneciente al Ministerio de Salud, y en los hospitales, como parte de la experiencia de unidades críticas, en desarrollar este tipo de temas, ¿no? Es importante los cursos y la renovación del mismo. El RCP salva vidas, entonces es importante reconocer no solamente la relevancia que tiene en el cuidado intrahospitalario, sino también en el extrahospitalario. Aquellas personas que llevan a cabo el masaje cardíaco se denominan legos, que son personas que se van de la comunidad, que poco a poco van a ir entrenándose para adquirir estas destrezas y habilidades. Los conocimientos técnicos operativos ya nos corresponde al momento de que el paciente llega a la emergencia o llega a lo que corresponde al hospital para ser atendido de acuerdo a las necesidades y requerimientos. Hay que tener en cuenta que las causas de la parada cardiorrespiratoria, si se presenta en un 80% de incidencia de los pacientes cardiópatas, es asociado a obstrucción de arterias coronarias, ¿no? Los infartos, ¿no? Y también, bueno, la parte respiratoria, que es el menor porcentaje del restante, lo que corresponde a infecciones o procesos obstructivos crónicos de la vía aérea o una obstrucción aguda, ¿no? En el caso de los niños, por ejemplo, tener un cuerpo extraño en vía aérea, una moneda, un frijol, ¿no? Que se obstruye y obviamente genera el cese de la respiración y con potencial riesgo de muerte. Es importante, vuelvo a insistir, el reconocer tempranamente los factores de riesgo, como son, por ejemplo, las dislipidemias o trastornos con los lípidos, triglicéridos altos, colesterol alto, así como también enfermedad coronaria de base, ¿no? Tener un infarto previo o descender de familia que haya tenido infartos previos. Además, también la obesidad es un punto que nos juega muy en contra hoy en día. La tasa de obesidad es desde el infantil con un 18% hasta sobrepasar el 35% aproximadamente de la población en general. Esto es importante porque se convierte en un factor de riesgo muy importante para poder tener en cuenta y cuidar a nuestra sociedad. Otro de los agentes importantes que se presenta de manera frecuente y se soslaya la estadística del mismo
es el hecho de encontrar un paciente en parada cardiorrespiratoria después de un politraumatismo, por ejemplo, un accidente de tránsito o en el caso de un desastre natural, ¿no? Y se encuentran pacientes y a los cuales habría que reconocer. Para llevar un curso de RCP es importante, en primer lugar, tener voluntad. Eso es lo que en realidad más se quiere. Hay diversas escuelas, usualmente manejamos dos, tanto de índole americana como de índole europea, ¿no? Pueden tener alguna pequeña diferencia, pero el fin es justamente dar un masaje cardíaco oportuno. Hoy en día es el goal o es el estándar que debemos manejar, un masaje oportuno, reconociendo. Es más, en escuelas se han separado, dividido el ya no necesidad de reconocer si respira o no y de frente iniciar la maniobra del masaje de RCP si el paciente no responde. Es por eso que, bueno, voy a tratar de graficar mediante unas imágenes ilustrativas, espero que se pueda ver, de cómo debería ser el masaje. Entonces, vemos una persona que está tirada en el suelo. Hay que tener en cuenta que el paciente debe estar en una posición de un ángulo plano sobre algo duro. En un colchón no lo podríamos realizar. Hay que tener en cuenta que el peso propio de la columna, del esternón y lo que corresponde al tórax nos va a ayudar como fuelle a poder hacer las compresiones. Las manos, como pueden ver en la gráfica, tienen que entrelazarse o poner encima justo al medio entre ambas tetillas en el esternón y presionar fuerte. Se dice que hay características importantes, las cuales 5 centímetros o no más de 2.5 pulgadas de profundidad y permitir la expansión. Estas habilidades evidentemente se logran con la capacitación continua. Entonces el paciente teóricamente aquí ha sufrido o un desmayo o un ataque o una causa indiferente. Uno como personal no médico de la sociedad, es decir, como les mencioné, un lego puede iniciar las compresiones al no responder el paciente y evidentemente hasta la llegada de lo que corresponde a personal adecuado. Entonces, ¿cómo haríamos esto para saber si es que hay cómo actuar frente a una parada cardiorrespiratoria de la comunidad? Nosotros tenemos eslabones, entonces esto se llama para nosotros los eslabones o la cadena de supervivencia. Esto es importante, ¿por qué? Porque nos ayuda a reconocer de manera precoz una parada cardíaca. El paciente o el individuo o el sujeto, yo lamentablemente no responde al llamado y automáticamente se activa el sistema de emergencia, que es uno de los primeros eslabones. ¿Qué significa activar el sistema de emergencia? Uno, llamar a quienes estén de manera oportuna para la atención de la parada cardiorrespiratoria. Bien sea la Policía Nacional, bien sean los bomberos, bien sean las ambulancias del SAMU, bien sea el Serenazgo. Todas estas instituciones, al igual que de los hospitales, están en la capacidad de responder frente a este tipo de eventos. Vuelvo a repetir, no es necesario catalogar algún factor de riesgo para ustedes en la comunidad si es que no conocen a la persona. De conocer evidentemente el reporte de un familiar o de un conocido ante el personal de salud, evidentemente es bueno. Lo que corresponde al siguiente eslabón es hacer la reanimación precoz o el masaje de manera precoz, volviendo a insistir que hay técnicas y los cursos evidentemente que les van a ayudar a ustedes a conocer sus debilidades sobre este tema, pero a la vez también alcanzar metas de aprendizaje para lo que conlleva a destrezas, ¿sí? El siguiente es la desfibrilación precoz. En algún momento ustedes habrán visto en la televisión, en las películas, en las novelas, un aparato que se usa por parches y que llega a generar una descarga. Evidentemente esto se conoce como el desfibrilador externo automático, un elemento importante, como ustedes lo pueden ver en la cadena de supervivencia, en lo cual va a generar descargas para volver a generar actividad eléctrica del corazón y así poder reanudar sus funciones. En este caso, este es un dispositivo tan sencillo que espero que en algún momento con el programa podríamos hacer un ejemplo en lo que corresponde al RCP. Y este aparato es tan sencillo que lo que corresponde es simplemente seguir instrucciones. Uno prende el dispositivo le habla y le dice a usted, coloque los parches, inicie masaje, active el sistema de emergencia. Un momento, sepárese del paciente, voy a descargar. Continúe el RCP. Es tan sencillo de seguir estos pasos, a los cuales evidentemente llama la atención mucho cuando las personas legos llegan a hacer este tipo de capacitaciones. Y evidentemente, vuelvo a insistir, con esto podemos salvar vidas. Y a continuación, el último eslabón, lo que correspondería a la atención ya por parte del servicio de emergencias o urgencias médicas, que llegue el personal especializado, bien sea los que mencioné, como la policía, bomberos, Serenazgo o las ambulancias propias o instituciones de los hospitales o clínicas.
Entonces es importante conocer esta cadena, puesto que nos va a dar un mayor alcance de lo que nosotros vamos a hacer frente a una parada cardiorrespiratoria. Hace poco el Hospital Carrión, junto con la unidad de cuidados intensivos a cargo de la doctora Gutiérrez, con mi persona y los residentes, tuvimos el agrado de elaborar un plan de capacitación, porque nuevamente tras nos estamos alejando un poco de la incidencia en cuanto a COVID, nos hemos preocupado por nuevamente generar este tipo de capacitaciones, pero un RCP avanzado. ¿Eso qué quiere decir? Reanimación cardiopulmonar de manera avanzada, en la cual nosotros ya manejamos vía aérea, es decir, intubamos, ponemos unas máscaras especiales con tal de brindar oxígeno de manera oportuna, así como también utilizar drogas, fármacos, en los cuales verdaderamente van a ayudar mucho más rápido a la salida. Entendiendo que nosotros lo realizamos en el contexto de una parada intrahospitalaria. Y como pueden ver en imágenes, esperando que se logre ver, estamos los mismos médicos intensivistas dictando el curso al personal de enfermería, técnicos y residentes, y vuelven nuevamente a incidir en lo que corresponde en la cadena de supervivencia. Algo tan vital para poder conocerlo, que dentro del hospital aún así seguimos dándole importancia. Así también la necesidad de la práctica, junto con el personal adepto al que tenga habilidades y destrezas para poder nosotros incrementar nuestra efectividad al momento de dar un masaje. Como les comenté hace un momento, hay características especiales para un RCP de alta calidad, así como también los tiempos. Y es evidente que la capacitación constante nos hace más fuertes como equipo y poder buscar nuevos objetivos. Así también lo que corresponde a la vía aérea avanzada. Como pueden ver, el personal mediante un maniquí simulador se está brindando oxígeno mediante una máscara de resucitación autoinflable. Esto es algo que evidentemente no necesariamente el médico lo hace, sino también el médico residente, el enfermero o el personal técnico de apoyo. Todos estamos involucrados en una red de reanimación a nivel nacional, en los cuales deberíamos guardar la relevancia y la importancia de estos cursos. Evidentemente también se pasan momentos muy alegres en los cuales se trata de compartir, pero también, como le digo, de generar destrezas y habilidades para poder mencionar la importancia de reanimación cardiopulmonar, entendiendo que la supervivencia intrahospitalaria lamentablemente también es baja, menos del 20%, un 18.3% aproximadamente. Y vuelvo a repetir, no siempre se cuenta con lo que corresponde a estadísticas puras de identificación, algo que debemos mejorar en los servicios. Esto en realidad es parte de una invitación hacia ustedes, que en algún momento nosotros como unidad o como hospital brindemos este curso de RCP básico, es decir, dirigido a la comunidad, en la cual también ustedes puedan participar. Y evidentemente, entre más personas estén adeptas a este curso, evidentemente los factores de riesgo reconocibles en la parte extrahospitalaria o en la comunidad van a ser identificados, y, ¿por qué no?, atender de manera oportuna a un vecino, a un familiar, a un amigo, y evidentemente lograr mejores resultados. Recordar que la unión hace la fuerza, trabajemos en equipo de manera como lo hacemos en los hospitales. Y como última recomendación, pues no se olviden, por favor, hay que vacunarse. Todavía hay un sesgo importante para la vacuna, así que los esperamos en un próximo programa.